Esta semana vamos a estar hablando un poco de Dios, pues, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué el cristianismo? ¿Por qué el Señor Jesucristo? ¿Por qué no otro? Si al final todas supuestamente te llevan a Dios, ¿no? ¿Por qué no Vishnu? ¿Por qué no Buda? ¿Por qué no Alá? ¿Por qué no Yemayá? ¿Y por qué sí el Dios cristiano? Okay. Y esa es una pregunta interesante, porque aunque a veces no lo digan, mucha gente se lo hace. Y el cristianismo tiene muchas cosas que la hace única y especial. Lo hace único y especial en relación con las otras propuestas sobre Dios y la salvación y todo lo todo lo pertinente a eso. Y bueno, y estas son respuestas a lo mejor muy personales, habrá otras, ¿no? Pero son respuestas de peso de por qué el cristianismo y no otra religión, ¿no? Entre comillas. Porque la definición de religión es como cosas externas que usted hace que te llevan a Dios. Y el cristianismo no es una cuestión de rituales. El cristianismo es una cuestión de relación con Dios. Ya tú estás en una relación con Él. Es desarrollar tu relación con Dios. No es algo que tú haces para alcanzar a Dios. Mucha de la diferencia. Entonces, la primera razón de por qué el cristianismo y no otro es que el cristianismo, por así decirlo, trata con el problema del ser humano, con el problema real del ser humano. Y el problema real del ser humano está en Romanos 5:12. Biblia de las Américas, leo. Romanos 5:12, Biblia de las Américas dice: por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por un hombre, y la muerte por el pecado, así también la muerte se extendió en todos los hombres, porque todos pecaron. Entonces el problema principal del hombre es: todos somos pecadores. Todos somos pecadores. Todos tenemos ese potencial de pecar. Unos lo ejercen con mayor grado que otros, pero todos somos pecadores. Y todos hemos pecado. Y pecamos todos los días. A veces cosas que ni percibimos como pecados, lo cometemos, etcétera, etcétera. Pero todos somos pecadores. Y el problema está en que ninguno de nosotros tiene poder para eliminar el pecado. Por más que tú te esfuerces, tú siempre tendrás pecado. ¿Me doy a entender? Por más que usted se meta en una montaña en el Asia y te olvides de recursos monetarios y de todo, usted siempre tendrá pecado, tendrá problemas con un compañero, lo que sea. No puedes eliminar el pecado. Eso habita en ti. ¿No dice Pablo: el pecado que habita en mí? Oh, ¿quién me liberará de este cuerpo miserable que está condenado al pecado? Porque nosotros no podemos. Por más que te esfuerces, estás en pecado. Y peor aún, estamos atados a eso, estamos amarrados al pecado. Y peor aún, es que el pecado no te conduce a vida eterna. El pecado te conduce a muerte. Estamos todos condenados a morir eternamente. ¿No dice la Biblia: la paga del pecado es la muerte y la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús? Entonces, lo peor es que todos nosotros somos pecadores y por tanto estamos condenados a el sepulcro por la eternidad. Porque ninguno de nosotros tiene poder para decir: yo muero y salgo.
yo muero y me levanto, o yo no muero. No es nuestro poder, estamos amarrados a eso. Y entonces la Biblia, o mejor dicho, el Dios cristiano, nuestro Dios, trata ese problema. Trata el problema del pecado en ti y las consecuencias del pecado en ti. Lo trata, dándote una nueva fuerza de vida por medio de Cristo, que Él sí puede con el pecado, no nosotros. Esa es la primera razón. ¿Por qué? Porque es una razón importante. Porque la mayoría de las religiones tratan es de el hombre hacer ciertas cosas para alcanzar a Dios, o unirse a Dios, o unirse al universo, lo que plantean los budistas y el hinduismo hasta cierto punto, ¿no? Unirse al todo, etcétera, etcétera. ¿Me entiende? O reencarnar hasta que de alguna forma en tantas vidas tú mejores. Pero es que tantas reencarnaciones y nunca vemos a nadie mejorando. Estamos peor. Me doy a entender, ¿no? Me explico, ¿no? Entonces, el problema del pecado lo trata es Dios. Lo trata es Dios. Por eso es que el cristianismo no es un asunto de rituales. Voy el domingo a la iglesia a las 9, pongo la sábila detrás de la puerta para que no entre la broma, me pongo mi Cristo aquí cargando para que vea el espíritu maligno por ahí que yo soy cristiano, abro la Biblia en el Salmo 90 ¿qué? 93, 92, abro la Biblia en la sala en el Salmo 92 para que de alguna forma ese Salmo protege y ¿me entiende? Entonces guardo un ayuno, etcétera, etcétera, etcétera. No se trata de eso. El cristianismo no es un asunto de rituales, de que si los haces vas a llegar a Dios, o vas a ser amado por Dios, o vas a ser salvo. Entonces no es un asunto de rituales, normas o controles, ¿ok? O un determinado código de conducta que al final no tienen poder para cambiar el corazón, porque de eso es lo que se trata. Se trata de cambiar nuestro problema, que es nuestro ser, nuestra voluntad, nosotros estamos infectados de una enfermedad llamada pecado. Y tú no la puedes curar, tú no te puedes curar. ¿Me doy a entender? Tú no la puedes curar. No tenemos el poder para quitarnos el pecado. No lo tenemos. Y el cristianismo, ¿sabe lo que es el cristianismo? No es un asunto de rituales, normas, cosas externas que aparentan piedad, pero no tienen poder contra el asunto real. Por más que tú hablas el Salmo 93 en la sala, por más que tú vengas los domingos a la iglesia, por más que tú pongas la sábila detrás de la puerta, te pongas el azabache, te pongas la cruz, te eches el agua bendita, lo que sea, la estatuica afuera, lo que usted quiera, por más que usted haga eso, eso no tiene poder de cambiar tu ser, que es el punto, porque es el pecado el que produce la consecuencia final de la muerte y las transgresiones y los problemas, etcétera, etcétera. No tienen poder para eso. En cambio, el cristianismo es un mensaje, porque son las buenas nuevas. ¿Sabe lo que es las buenas nuevas? El evangelio. Predicamos el evangelio, es las buenas nuevas de Cristo. Las buenas nuevas de Cristo es un mensaje, no de rituales, controles, normas, tal cosa, esto y aquello, una fórmula, si haces esto y aquello, Dios te va a querer. Si no haces el lenguaje, el mensaje es sobre amor. Sobre amor, sobre perdón. Porque hemos pecado. Alguien tiene que tenernos misericordia. Porque ya de por sí, por haber pecado, tus pecados
la paga de haber pecado es morir eternamente. Entonces el Evangelio es un mensaje de amor, de perdón, de paz. De paz. Ya vamos a profundizar en todo eso. Es un mensaje de reconciliación, de nuestra relación personal con Dios. Tenemos paz para con Dios y ahora somos sus hijos. Ese es el mensaje del Evangelio. No porque pusiste el Salmo 93 abierto en la sala y viniste todos los domingos, sino porque Cristo, Él hizo o cargó en Él lo que tú merecías. Y pongo muy personal, tú. Ponga su nombre allí. Usted merecía la muerte porque tu condición de ser humano es pecado y por tanto muerte eterna. Eso es lo que dictaminaba la ley. Y el Evangelio, las buenas nuevas, el mensaje de Cristo no es un mensaje sobre normas, controles, ritualismo. No es eso, es más, el ritualismo, las normas, es lo que ha hecho que la gente se aleje de Dios. Eso es lo que ha hecho que la gente se aleje, se cansan de tantas chácharas que no te lleva a profundizar en lo que verdaderamente importa, esa relación personal con Él, que esa puerta te la abrió el Señor Jesucristo. Porque de eso es lo que se trata el cristianismo, de tu relación con Dios, a la que tenemos acceso como un regalo, porque no nos lo ganamos. No nos los ganamos. Esa es una de las razones de por qué el cristianismo. De por qué el cristianismo. No es un asunto de que yo voy a hacer esto a ver si Dios me acepta. Dios ya te aceptó en Cristo. Tú eres amado en Cristo. Así de sencillo. Ese es el mensaje del Evangelio. Y es por eso que es terrible cuando en muchas congregaciones enseñan, por lo menos cosas como el rapto parcial. Viene Jesucristo y si estás en pecado te queda. Entonces ponen legalismo sobre la gente. Salvación se pierde. Si la salvación no es por obra, no la puedes ganar. No te la puedes ganar. Te la tuvo que dar Cristo como regalo. Y por eso es un mensaje de amor. No se trata de amor. Dele un aplauso. Ve, tú eres salvo porque Dios te amó, no porque hagas cosas buenas. Incluso hay un versículo que se me vino ahorita a la mente que dice, todas nuestras obras de justicia, o sea, todo lo que a nosotros nos parece, son ante Dios como trapos de inmundicia. Échele usted pierna. ¿Ok? Vean lo que dice Juan 3:16, Biblia de las Américas. Porque de tal manera amó Dios al mundo, es decir, a las personas, a su creación, la amó, que dio, ese es el concepto. Mire, si usted quiere ver algo donde hay amor verdadero, el amor es dar. Tú das sin esperar nada a cambio. ¿Me entiendes? El amor es dar. El te quiero o el me gustas es porque me hace sentir. El día que ya no, se acabó el amor. ¿Me doy a entender? Ok. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Y esta es la gran diferencia del cristianismo con las grandes religiones del mundo. En todas las otras religiones tú tienes que hacer algo a ver si cuando llegue el día ese Dios te perdona y te deja vivir. O a ver si llegas al nirvana y te unes con el universo. Pero siempre trata del ser humano queriendo alcanzar a Dios. Esto es, Dios te alcanzó. Dios nos tuvo que alcanzar. Claro, Dios te tuvo que alcanzar.
Porque tú no podías salir de tu condición. Nadie puede. Por más que te encierres en una montaña, lo vuelvo a decir, y te centres ahí todo el día a meditar, estás lleno de pecado. Estás lleno de pecado. Y el pecado, el paga del pecado es muerte. Y ningún ser humano, por más que se esfuerce, puede salir de esa condición. Y menos aún evitar sus consecuencias. Y es por esa razón que Dios, viendo nuestra condición de polvo, nos amó, porque sabía que nosotros no podíamos salir de allí. Porque si fuera posible que tú salieras de tu condición de pecado, entonces no era necesario que viniera Cristo. ¿Para qué morir Cristo si tú podías salir? Para eso Dios te hubiera dicho, bueno, para salir de esa condición, hagan esto, esto, esto y lo otro, y tienen vida eterna. Pero como no se puede, Dios tuvo que dar lo que Él más amó, su Hijo. Y si usted quiere pensar en cuánto Dios amó a su Hijo, que siempre hizo lo que Él le pidió, siempre lo obedeció, pregúntese, ¿usted diera a su Hijo por alguno de los que están aquí? No, ¿verdad? No lo haríamos. Ahí piense usted en el gran amor de Dios por ti. Dio lo más precioso para Él, para que tú pudieras tener vida, porque nosotros mismos no comprendemos la profundidad del amor de Dios. Y piénselo, ninguno de nosotros diera el hijo de nosotros y voy a hablar de los que estamos aquí, menos por todo el mundo. No lo hiciéramos, jamás, si somos sinceros. ¿Ok? Entonces, de tal manera amó Dios el mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él, y lo puso fácil, lo único que pidió es todo el que tenga fe en mi Hijo Jesucristo, no será destruido, sino tendrá vida eterna. Y por eso es que el Señor Jesucristo pudo prometer, más el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y esa es la forma de salir. Y usted me puede decir, Daniel, pero la salvación no era por obra en el Antiguo Testamento. No, la salvación siempre ha sido por fe. No dice Malaquías, más es justo por su fe vivirá. Y no le fue a Abraham contada su fe por justicia, por justificación. Lo que pasa es que tú mostrabas tu fe a través de la obediencia al Señor, fidelidad al Señor. El que se mantenga firme hasta el fin, era fidelidad. Después que el Señor Jesucristo logró lo que logró en la cruz, entonces sí Dios ahora te da la garantía de salvación. Entonces la fe, la salvación es porque Dios te amó. Y la obtienes a través de la fe en su Hijo, aquel que Él dio por amor a ti. ¿Y sabes por qué amor a ti? Porque tú, menos yo, tú no podías salir de donde estás sin Él. Nadie se puede quitar la condición de pecado, absolutamente nadie en esta vida. Y por eso salen las 50.000 reencarnaciones para llegar al nirvana. Eso no es posible, no hay. Entonces esta es una de las razones de por qué el cristianismo es superior a otras. Porque Dios trata, Dios se metió para que tú pudieras tener un futuro y una esperanza. Porque de otra forma son reglas externas que no te ayudan, aparentan pero no sirven, no hay garantía, no hay nada. La otra religión es hacer cosas externas con la intención de alcanzar a Dios. Cristianismo es, Dios te alcanzó para que ahora tengas una relación con Él. Punto. Es muy diferente, totalmente diferente. Total. Entonces,
Entonces, aquí unas consideraciones, ¿no? ¿Por qué la diferencia entre el cristianismo y otras religiones? Vean, nosotros, los cristianos, pese a que muchos lamentablemente siguen enseñando salvación por obras, todavía la enseñan. Cuando a usted le dicen que usted puede perder la salvación que te dio Dios gratuitamente en Cristo porque te tomaste una cerveza, porque te fuiste a bailar, porque no te pusiste la falda larga, porque qué sé yo, porque viste Goku o escuchaste Michael Jackson, hasta eso lo he escuchado. Ajá. Si a usted le enseñan eso, a usted le están enseñando salvación por mérito. Y el cristianismo no tiene mérito ninguno. ¿Sabe por qué no hay mérito ninguno? Para que nadie le diga a Dios, dame la salvación que yo me la gané. No, es por misericordia. Por eso es que dice Efesios, fueron salvos por gracias y no por obras para que nadie se jacte. Nadie se va a poder parar delante de Dios y decir, yo estoy aquí porque me lo gané. No, todo el mundo va a tener que decir, gracias Padre, porque yo no podía, nadie puede. ¿Ok? Entonces, no vivo para Dios con la esperanza de ser aceptado. ¿Me entienden? No vivimos para Dios con esa esperanza. O sea, tú, lo que sea que tú hagas por Dios, no lo estás haciendo para que Él te acepte. Ya eso fuiste aceptado en Cristo. No lo estás haciendo para que Él te ame, ya Él te ama. Lo haces para profundizar tu relación con Él y los beneficios de una relación directa con Dios es otra cosa. ¿Ok? Pero por ser perdonado, no. Ya tú fuiste aceptado en Cristo Jesús. Tú fuiste perdonado. Dios te tuvo misericordia. La forma en que Dios nos mostró su amor, a ti y a mí, fue a través de su misericordia y su gracia. Misericordia porque no te está pagando conforme a lo que tus obras merecen. Y gracia porque te está regalando, te está dando aquello que tú no te has ganado tampoco. ¿Me expliqué? Ahí es donde Dios nos mostró su amor. Ok, entonces, no, yo no vivo para Dios, o no sirvo a Dios, o no busco a Dios para ser aceptado. Yo fui aceptado en Cristo Jesús, cuando acepté a Cristo como Señor. ¿Ok? O no vivo para Él para que me perdone, o no vivo para Él para que me limpie. ¿No dice Pablo en Efesios, en Corintios? ¿No dice Pablo en Corintios que el reino de el reino no es ni los adúlteros, ni los homosexuales, ni tal cosa, ni los fornicarios, heredarán el reino de Dios? Y todo el mundo se olvida del versículo que sigue de leer para condenar. Dice, y estos eran algunos de ustedes, pero ya fueron limpiados. ¿Cuándo fuiste limpiado? Por el bautismo en Espíritu Santo que el Señor hace a todo aquel que cree. Tú no vives entonces para eso. Y eso es esclavitud y es una forma de control y condena que todavía se maneja en muchas iglesias. ¿Me entiendes? Y ponen a la gente a servir, no por las razones que hay que hacerla, porque si tú estás sirviendo para que Dios te perdone, para que Dios te ame más, para que Dios te lleve en el rapto cuando venga y no te quedes, para no perder la salvación, esas no son las razones. Porque ese no es el mensaje del Evangelio. El mensaje del Evangelio es que tú fuiste perdonado en Cristo Jesús independientemente de tus obras. Les vuelvo a citar el versículo, dice, fuiste salvo por gracia y no por obra para que nadie se jacte. ¿Ok? Entonces, eso es esclavitud y eso es lo que destroza a mucha gente en el cristianismo. Porque las ponen a hacer cosas por Dios que no son para Dios. Y desgastan al cristiano, lo utilizan, lo chupan, lo espluman, lo despellejan, que después la gente no quiere ni saber nada de Dios. Porque no es que la gente no quiera saber nada de Dios. ¿Quién no desea conocer a Dios, encontrar, saber, escucharlo? Todos desean eso, una relación profunda con Dios. El problema está en que esa religiosidad lo que hace es alejar a la gente de Dios, porque eso no conduce a Dios. No son esas las razones para servir a Dios. ¿Me doy a entender? Yo vivo para Dios, esta es la razón.
Porque Él me amó y me adoptó como hijo. Esa es la razón por la que yo vivo para Él. Como Él me amó y me adoptó como su hijo, dándome un Espíritu Santo que clama Abba Padre, y me dio en Cristo un montón de bendiciones. Dice que fuimos bendecidos con toda bendición espiritual en Cristo Jesús. Entonces, en función de eso, de su gracia y su misericordia, mi forma de responder a su amor, de ser agradecido, es que yo adapto mi vida a conocerle, a alcanzar aquello por lo que Cristo me alcanzó, a tener una relación íntima con el Señor, porque por eso es que oramos, para llegar a escucharlo, a entenderlo, porque ya esta vida para ti pasa a un segundo plano, debería ser. Esa es la razón por la que sirvo. Por eso es que hablábamos la semana pasada de que todo lo que tú hagas por Dios, y es lo que dice Pablo, si hablo en lenguas humanas, si hablo en lenguas angelicales, si entrego mi cuerpo para ser quemado, si vendo todos mis bienes y los entrego a los pobres, si me sé todo el conocimiento, si tengo todas las manifestaciones, pero no tengo amor, nada soy, no sirve. ¿Ok? Todo lo que tú hagas por Dios tienes que estar enmarcado en el amor a Dios. ¿Ok? No sirve. Si lo estás haciendo por alguna otra razón, nulo, no sirve. Ese es el concepto del Evangelio, que lamentablemente poco se enseña. La razón por la que tú sirves no es tú sirves por amor, porque tú entiendes, no es lo que dice Corintios, no dice, el amor de Cristo nos obliga, y esa tiene dos lecturas, tanto el amor de Dios en mí, el amor por mí a Cristo me obliga, pero también lo que Cristo hizo me debería mover, porque si eso no te mueve, Dios mío, cuán oscura es tu luz. No es lo que dice Mateo 6. ¿Ok? Sigo. Entonces, tú no vives para ser perdonado, tú no vives para ser aceptado, tú no vives para Dios para salvación. Tú ya fuiste perdonado, tú ya fuiste redimido, tú ya eres amado. Porque si te amó cuando eras injusto, ahora que eres su hijo no te ama. Eso es contra el mensaje del Evangelio. Tú vives por amor a Él. El motor de tu servicio a Dios, de tu vivencia a Dios, de lo que hagas o no hagas por Dios, es el amor por Él. Que de paso Dios es tan... que dice, bueno, y si haces esto, te doy esto. Porque hay recompensas, hay premios para aquellos que en esta vida, mientras estén en el cuerpo, hagan su parte por el trabajo por Dios, por amor a otro. ¿Ok? Sigo. Vean esto. Gálatas, para que ustedes vean que uno ya no vive uno vive por Dios, es por eso. Vean esto. Gálatas 20:21, nueva versión internacional. He sido crucificado con Cristo. O sea, mi antiguo yo murió, aquel pecador. He sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. ¿Ok? Le estoy dando pie a que la nueva naturaleza se desarrolle en mí y no la naturaleza de Adán. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios. ¿Ok? ¿Quién me amó y dio su vida por mí? Esa es la razón por la cual yo vivo. Por el amor que Él me mostró y la fe que tengo en Él. Ya, no para que me ame más. Siéntase amado. Usted ya fue amado. No para que te perdone, ya tú fuiste perdonado. ¿Me doy a entender? Y vean lo que dice Pablo. Por tanto, ese amor que Cristo tuvo, esa gracia, recuérdense que le he dicho que Dios nos mostró su amor a través de la misericordia y la gracia. ¿Cuál es la misericordia? Que no te está pagando conforme a lo que tus obras merecen, que es muerte.
porque todos somos pecadores. Y gracia, porque te dio cosas que tú no te ganaste, te las regaló, como el ser su hijo, como el tener el don de Espíritu Santo, como tener todas las bendiciones espirituales que están escritas en Efesios, que sería interminable hoy explicarlas aquí. ¿Ok? Y esa gracia, entonces, a razón de esa gracia, de ese amor que Cristo me tuvo, no desecho la gracia de Dios. Es decir, mi vida la vivo para Él porque sería desechar lo que Cristo hizo por mí. Eso es lo que dice, no tomando la gracia de Dios en vano. Eso es lo que dice, no desecho la gracia de Dios. Tomar la gracia de Dios en vano es que tú sabes todo lo que Cristo hizo por ti, toda la gracia que Dios te tuvo por lo que tú merecías, y tú sin embargo a eso te da igual. Te da igual, porque voy a cambiarse. Porque hay gente que lo dice, bueno, pero si ya soy salvo, ¿para qué voy a dejar de pecar? Para no hablar de cosas espirituales, deberías dejar de pecar por lo menos por las consecuencias principales del pecado en el día a día. Pero hay otras consecuencias peores. ¿Ok? Entonces, no tomo la gracia de Dios en vano. O sea, no desecho esa gracia que Dios tuvo en mí. Lo que eso de que Cristo, el amor de Cristo me obliga. Es decir, Él murió, Él me amó y murió por mí. Entonces yo no desecho esa gracia. No la tomo en vano. No la tomo como poco. No desecho la gracia de Dios, porque si la justicia se obtuviera mediante la ley, a través de obras, el becerrito, los bautismos, todo aquello, Cristo habría muerto en vano. Es decir, si usted se salva por obras, ¿para qué murió Cristo? No hay razón del que haya muerto. Si algún ser humano se pudiera salvar a través de obras, en vano vino Cristo. En vano vino. No había razón para que viniera. Pero nadie se puede salvar por obras. Nadie. La salvación viene a través de la gracia de Dios por medio de Cristo. Entonces, vuelvo y le repito, ¿por qué el cristianismo y no otro? Porque esto no trata de normas externas para tratar de alcanzar a Dios. No, esto es, Dios me alcanzó y por amor a su gracia y su misericordia, yo ahora no desecho eso, yo vivo para Él. Porque si Él no hubiera hecho eso, yo no fuera salvo. No tuviera esperanza. ¿Me entiendes? Esa es una gran diferencia. Esa es una gran religión. Y hoy, entonces lo que tú hagas por Cristo hoy no es por salvación, no es por perdón, no es por nada de eso. Lo que tú hagas por Cristo hoy es por profundizar tu relación con Él. Al que me ama, guardará mis mandamientos y yo me manifestaré a Él. Esa relación, coinonía, esa comunión con el Padre, como la tuvo toda esa gente que nosotros admiramos en la Biblia, se esforzaron en la relación con Dios, en su relación con Él. Y ese es tu trabajo como cristianos. Vivo para Dios porque quiero profundizar, alcanzar aquello que Cristo alcanzó por mí, crecer en la gracia de Dios por mí, crecer en mi relación con Él y ganarme todo lo que todavía está pendiente por delante, todas esas promesas. Pero por salvación eso no, ya Dios te amó ahí, eres amado. ¿Ok? Otra razón del cristianismo, mire, el cristianismo es la mejor respuesta a las grandes preguntas filosóficas del ser humano. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Y a dónde vamos? No hay respuestas mejores que el cristianismo. De quién eres, de dónde vienes y a dónde vas. Incluso, ¿sabe por qué el mundo está como está? ¿Por qué tanta depresión, tanto problema, tanto desencanto por la vida, etcétera, etcétera? Porque la gente siempre ha buscado respuestas
siempre ha buscado respuestas en los lugares que son decepcionados. Ponen su fe en políticos, ponen su fe en esto, en aquello, en lo otro, y al final terminan decepcionados porque todo lo que el hombre emprende, a la final termina corrompiéndose. Y entonces la gente es decepcionada en sus expectativas. Sin embargo, la Biblia enseña que todo el que invoque el nombre del Señor jamás será defraudado. ¿Por qué? Porque cuando llegue el día y todos nos vamos a parar en el juicio, los que confiaron en el Señor, los que pusieron su fe en Él, pónganse a mi derecha. Reciban el reino. Y habrá premios y coronas para los que no tomaron la gracia de Dios en vano mientras estuvieron en el cuerpo. Pero para los que pusieron su confianza en Yemayá, Buda, Alá, que usted quiera, el que usted quiera. Hoy hay fiestas aquí en Oriente. Todos esos, y usted va a ver a esos, y ellos van a ver, ¿y dónde están los míos? Esas entidades espirituales que están detrás de todas esas religiones siendo lanzadas al lago de fuego o encarceladas. ¿Cómo usted cree que se va a sentir esa gente? Bueno, si este era el que yo confiaba, y ve cómo está terminando, ¿qué queda para mí? Serán defraudados, porque habrán sido engañados. ¿Ok? Entonces, en el cristianismo te da sentido, tu vida tiene sentido. Tiene sentido. Te sientes aceptado cuando te dan el evangelio como es. Tú ya eres aceptado en Cristo. Tú ya fuiste aceptado en Cristo. Que te enseñen otra cosa es torcer el evangelio. Cuando fuiste aceptado por tu fe en Cristo, tú ya eres amado. Tú eres eso, Dios. Deberías sentirte ligero. Ligero. En el cristianismo hay intimidad con Dios y en el cristianismo ganas valor. Y lo voy a decir claro, en el cristianismo ganas valor. En el cristianismo eres hijo de Dios, del Creador del cielo y de la tierra. Amén. ¿Qué más? Fuiste hecho imagen de Dios. Incluso tienes la imagen de Cristo en ti, etcétera, etcétera. Eres representante de Dios en el mundo. ¿Ok? Por eso es que eres embajador de Cristo Jesús. Porque ya tu ciudadanía está en los cielos y no en la tierra. Y tú representas a Cristo. Y por eso tú, como sabes a quién representas, te comportas conforme a lo que representas. Y usted quiere ver cuánto valor hay en el cristianismo, se lo voy a comparar con otra filosofía de hoy, el ateísmo. ¿Usted sabe lo que es usted en el ateísmo? Un animal evolucionado que es peor que una cucaracha porque está destruyendo el mundo. ¿O miento? ¿No es lo que están diciendo hoy? Pues que el ser humano está destruyendo el mundo y hay que reducir la población. Eso es el valor que usted tiene en esa doctrina, ¿vio? En esa filosofía. Tú eres un animal evolucionado, eres menos que un pollo, que una cucaracha. Porque ellos no están destruyendo el mundo, tú sí. Y a ti hay que controlarte, hay que disminuirte, hay que reducirte. Eres un peligro para la creación. Tú invades el terreno de los animales. Todo ese discurso detrás de los animalitos es para disminuirte a ti y el valor que Dios te dio. ¿Me doy a entender? ¿Me expliqué? Eso es para ponerte solo un ejemplo. En muchas otras religiones, la mujer no tiene el valor que tiene el cristianismo. Si no, estudia un poquito para que usted vea. No lo tiene. Por lo menos en el Islam, el esposo, por ley de su libro, puede golpear a la mujer para educarla. ¿Usted sabía eso? Entérese si no sabe yo.
las mujeres pueden ser violadas si no son musulmanas, por infieles. Ahí no hay amor por el prójimo. Por eso es que el Evangelio es un mensaje de amor y respeto por todo ser humano. ¿Usted quiere cumplir la ley? ¿Usted quiere cumplir la ley? Si eso es lo que Pablo dice en Romanos 13. Y el amor es el cumplimiento de la ley, ¿verdad? Porque la ley es el amor al prójimo. Porque cuando te dicen no mientas, no le hagas daño al otro. No robes, no adulteres, es para no hacerle daño al otro. Es amor por el otro. Dios frenando tu pecado para que no hagas daño. Porque estamos infectados de pecado y la única medicina para el pecado es Cristo. No hay otra. No puedes tú sacar la medicina de ahí. ¿Me expliqué? Estoy tratando de resaltar el evangelio puro y duro del cristianismo. Tú no vives para Dios para ser amado, aceptado, para ser salvo. Ya eso lo tienes en Cristo. Vives para Él en respuesta de esa gracia y de ese amor, agradecimiento. Si eso no te mueve, revísate porque tienes una falta de agradecimiento tremenda. Porque si el amor de Cristo no te obliga, lo que Él hizo por ti, lo que Dios te perdonó, no te mueve, tienes una falta de agradecimiento tremenda. Y por eso es que los manipulan después. Porque lamentablemente la naturaleza caída respeta más al que lo tiraniza que al que lo ama. Tú le faltas primero el respeto a uno que te ama que a uno que te adversa. Si no, pregúntese esto. ¿Por qué la gente le falta el respeto tan fácil a Cristo y ni Pío de Mahoma? Porque saben que de aquel lado lo que le va a tocar. ¿O miento? ¿Miento? No miento, para nada. Eso es una condición muy humana. Entonces, en el cristianismo hay sentido y valor, hay intimidad con Dios. Todo eso está allí. Si lo entiendes bien, todo entiendes tu posición, quién eres ahora en Cristo, a dónde vas. ¿Ok? Todas esas respuestas están allí. Y ninguna otra filosofía da mejores respuestas a las grandes preguntas del ser humano. ¿De dónde venimos? ¿Quiénes somos? ¿Y a dónde vamos? Fuimos creados por Dios, nos echamos a perder, ahora o eres un pecador o eres hijo de Dios. Para ser hijo de Dios tienes que aceptar a Cristo. Los que acepten a Cristo van al reino eterno, vida eterna. Los que no acepten a Cristo, muerte eterna. Punto. No hay otra. Respuestas fáciles a las grandes interrogantes. Sigo. ¿Por qué el cristianismo y no otro? Sigo aquí planteando cosas del evangelio, ¿no? ¿Por qué el cristianismo tiene valor, sentido y diferencia en relación con otra? Esto no es una religión más. Esto es una relación con Dios y eso es lo que debes enfocarte, en profundizar tu relación con Él. Mira, soy cristiano porque Cristo es el único que ofrece, y escuchen esto, Cristo es el único que ofrece perdón ahora. No en haz esto y aquello y veremos más adelante si te perdonamos o no. ¿Me doy a entender? Cristo es el único que te ofrece perdón ahorita. ¿Ok? Y no por algo a cambio. Si quieren un ejemplo de perdón sin nada a cambio, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. De cierto te digo hoy, estarás conmigo en el jardín del deleite, en el Edén, o el paraíso como traduce el griego. ¿Qué hizo el malhechor? Se bautizó, sacrificó un cordero. No hizo nada, creyó en él y listo. Ese está segurito, ¿no? Ese está anotadito ahí. Ajá. Entonces Cristo es el único que ofrece perdón ahora. Porque tú fuiste perdonado en Cristo.
No es lo que dice. Por eso es que el cristianismo no es una relación de pacto con Dios. Nosotros no estamos en una relación de pacto como estaba Israel. Si hacen esto, los bendigo. Si hacen esto, les viene maldición. Nuestra relación es de identificación con Cristo. Romanos 6. Dice, ¿no fuiste tú bautizado con Cristo? ¿No fuiste tú crucificado junto con Él? ¿No fuiste tú muerto con Él? ¿No fuiste tú enterrado con Cristo? ¿Y no fuiste tú también resucitado con Él? Eso es identificación. Cuando tú aceptas al Señor Jesucristo, tú eres identificado con Él. Y así como somos identificados en su muerte, somos identificados en su vida. ¿Me expliqué? Entonces, tú no haces las cosas, tú ya fuiste perdonado, amado en Él. ¿Ok? Tú ahora, tu deber como cristiano es profundizar tu relación con Cristo. Ya tú eres amado. Sigo. Es el único que ofrece perdón ahora, paz ahora. Es el único que ofrece un nuevo poder para vivir. ¿No es verdad? Y recibiréis poder de lo alto. ¿Cierto? Y no le dijo, porque Dios no te ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Eso. Aparte de la naturaleza caída de Adán, ahora tienes la naturaleza de Cristo en ti, que te da poder para vivir como lo que realmente fuiste diseñado, según la imagen de Dios y no según la imagen de Satanás en el mundo. ¿Me expliqué? Ahora tienes poder para hacer eso. Y vida eterna. Nadie más te ofrece vida eterna. Dios te garantiza hoy vida eterna a todo aquel que cree en Él. ¿No es que dice? No lo dice. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que cree en Él no sea destruido, sino tenga vida eterna. Salvación por fe. Y esta gracia la recibimos gratuitamente. Romanos 3:20. ¿Cierto? Y somos salvos. ¿Sabe lo que es salvo? Fuimos rescatados. ¿De dónde? De la muerte eterna. Y somos salvos por gracia y no por obra para que nadie se jacte. Es el único que ofrece vida eterna hoy. Y como los pensamientos de nosotros no son los pensamientos de Dios, lamentablemente hay muchos cristianos hoy que no entienden cómo Dios puede ofrecer salvación solo por fe. Y entonces dice que tú, sí, la salvación es por fe, pero si escuchas Michael Jackson pierde la salvación, entonces por obra. Entonces por obra. Porque si lo que Cristo hizo yo lo puedo perder, si lo que Cristo ganó yo lo puedo perder por tomarme una cerveza, lo sentimos. Entonces lo que hizo Cristo no tiene poder. ¿Me doy a entender? Las dádivas y los dones de Dios son irrevocables. ¿Y usted sabe cuál es el don que le dieron a usted? Que tiene varios dones de Dios. Tienes el don de Espíritu Santo, que es irrevocable. Ya el Espíritu Santo no pecó, se lo quitaron. Pidió perdón, se lo ponemos. Pecó, se lo quitamos. Por favor. Los dones y las dádivas son irrevocables. Y la dádiva y el otro don que Dios te dio fue el don de vida eterna. La dádiva de vida eterna. Te la dio. Dádiva es regalo, don, donación. Y eso no es irrevocable. Por eso es que la Biblia entonces dice, porque nada, ni lo alto, ni lo profundo, ni tú mismo, ni el pecado, ni un ángel, ni nada puede separarnos del amor que Dios nos mostró en Cristo Jesús. Lo que Dios te mostró en la cruz, nadie, ese amor de entregar su vida por ti, nadie te lo puede quitar. Lo que Dios te lo dio en Cristo. Ya tú eres amado, eres perdonado, eres aceptado y eres santificado. Lo que estamos en el proceso de esperar que llegue lo completo. Pero mientras, no tomamos la gracia de Dios en vano si no seguimos viviendo. Entonces, ninguna de esas cosas se basa en el mérito. Tú no te ganas eso. Tú no te ganas eso. El perdón no te lo ganaste. Se lo ganó Cristo para ti. La paz tú no te la ganaste.
¿Ok? Mire, para que usted vea, le voy a poner un versículo que engloba todo eso. Romanos 5, 1 y 2, Biblia de las Américas. Por tanto, habiendo sido justificados por la fe, porque fuimos declarados justos a través de la fe en el Hijo, ¿no? Tenemos paz para con Dios. Ya no somos enemigos de Dios, somos sus hijos. Tenemos acceso al trono de la gracia, a una relación con Él. Y de eso es lo que se trata la oración. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia. ¿A cuál gracia? A la de tener paz con Dios, ser su hijo, etcétera, etcétera. En la cual estamos firmes. Eso es lo que se trata ahora, mantenerte firme en lo que el Cristo logró. No hacer cosas para lograr ser amado o perdonado, porque ya eso Cristo lo logró. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. O sea, nos gloriamos en saber que tendremos parte en la gloria de Dios. ¿Ok? Ahí está todo eso. Ahí no hay otra para dónde agarrar. Otra cosa de por qué el cristianismo es superior, por así decirlo, o por qué escojo el cristianismo y no otro. Otra cosa es la resurrección. Por cierto, antes de hablar de la resurrección, ¿usted sabe por qué hay muchos de estos terroristas que matan gente? A la Allahu Akbar, usted escucha, ¿no? Alá, y se explotan y todo esto que está pasando en Palestina y todo aquello. Porque ellos tienen una promesa de que si mueren entonces, cuando ven el día, Alá les va a dar a los hombres acceso al paraíso y le dará 100 mujeres o 70 mujeres. Y virilidad, ya usted sabe para qué. Esa es la promesa. Lean. Usted nunca va a ver eso. Es una degradación a las mujeres, por cierto. Sí, eso es verdad. Los que mueran por eso es que hay terroristas, ellos mueren así porque esa es la forma de garantizarte el paraíso. Eso es lo que le dijeron, bueno, si tú haces eso tienes el paraíso ganado. Y no solo tienes el paraíso ganado, si te explotas matando infieles, ¿ok? Porque ese es matando a otro. No solo tienes el paraíso ganado, sino que Alá te dará 70 o 100 mujeres, algo así. Y te dará virilidad para aguantar con esas 100 mujeres. Échale pierna a usted, la promesa. Así mismo debería decir. Esa fue la forma que tiene, y por eso es que ellos hacen eso. Sin embargo, usted no tiene que hacer nada para estar en el paraíso. Es como el que está crucificado con el Señor. Señor, acuérdate de mí cuando vengas en el jardín del deleite, en el Edén, el paraíso, pues. Y él le dijo, ciertamente te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. No tuvo que hacer nada, igual que tú. Quien hizo la obra fue Cristo, al que le costó fue Él. Para ti es gratis porque Él le costó mucho. Pero esa fue la forma que Dios consiguió de que nosotros, que nuestro problema es el pecado, y no tenemos forma de salir de él, y la paga del pecado es muerte, es la única forma de que la creación de Dios, el ser humano, en parte de la creación, pudiera tener vida eterna. Porque si no, tú estabas condenado a morir eternamente, como lo está todo aquel que no acepta a Cristo. Y es por eso que usted debe tomar cuidado de su familia y de sus seres queridos y tratar de que acepten a Cristo. Unos lo harán, otros no. No hay nada escrito de que tu familia te va a escuchar a juro. Pero usted intenta, ¿por qué? Porque usted lo quiere salvar. Porque literalmente usted lo está salvando del fuego. Porque el fin de todo ser humano es el lago de fuego con azufre, al menos que Cristo intervenga en su vida. ¿Ok? Sigo. Otro punto es la resurrección. Ningún otro líder religioso, Mahoma, Buda, Vishnu, el que usted quiera, aguantaría el 10% de lo que le han hecho a Jesucristo para ver si existió o no existió, lo que sea.
Les voy a decir algo de la resurrección, que es un punto largo, ¿no? Voy a tomarlo muy por encima. Pablo dice en 1 Corintios 15, 20, nueva traducción viviente, dice, pero lo cierto, porque había gente diciendo que no hay resurrección, y él le dijo, bueno, si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Porque todo el cristianismo se basa en la fe de que Cristo resucitó. Pero le dice, pero lo cierto, lo verdadero, el hecho es, en efecto, Cristo sí resucitó de entre los muertos. Esa es la verdad. Esa es la verdad y por eso tanto ataque a ese punto. Cristo sí resucitó de entre los muertos y Él es el primer fruto de una gran cosecha de la cual nosotros somos parte de esa cosecha, la cosecha de nuevos seres que Dios está levantando para el reino, ¿ok? El primero de todos los que murieron. Vean, la resurrección es el hecho histórico mejor verificado. Se los voy a poner. ¿Usted ha escuchado alguna duda sobre Mahoma? ¿Usted ha escuchado alguna duda sobre Sócrates y sus dichos? Dígame. Pero de Cristo sí. Sin embargo, ninguno de esos que le nombré, por nombrarle alguno, tiene tanto respaldo histórico como lo tiene Jesucristo. Así de simple. Ninguno de esos tiene tanto respaldo histórico como lo tiene Jesucristo. Y hay gente que dice, no, pero los escritos los hicieron sus seguidores. Hay escritos de gente externa a Jesucristo. No, de paso, un asunto bien interesante es que los escritos sobre Jesucristo fueron casi que inmediatos después de su muerte. 20, 30 años después de su muerte ya estaban todos estos escritos. ¿Sabe cuánto tienen los escritos más cerca a Mahoma? 300 años. El escrito más cerca a Mahoma tiene ya 300 años de diferencia entre la existencia y lo que escribieron. ¿Sabes qué pasa con Sócrates? De Sócrates lo que hay son algunos manuscritos que compilaron y nadie pone en duda sus escritos. Sin embargo, del cristianismo no hay algunos escritos. Hay 24.000 manuscritos del Nuevo Testamento griego, completos, porque era tan extraordinario el mensaje que había que copiarlo. Y las pruebas históricas son, es el hecho histórico mejor verificado. Otros dicen el hecho de que la tumba vacía es algo tremendo. Mire, si los apóstoles hubieran robado el cuerpo, ¿usted quiere que le diga algo? Cuando el Estado quiere que algo aparezca, aparece. Los judíos con el poder que tenían hubieran hecho aparecer ese cuerpo, salga sapo, salga rana. Alguien hubiera cantado por real, por lo que sea, por tortura, mira, lo guardamos allá. Sabe que el cuerpo no apareció nunca. El hecho de que los primeros cristianos hayan dado su vida por Cristo es porque lo que experimentaron fue tan extraordinario que no podían negarlo. Mire, ellos no ganaron nada. No estoy hablando del cristianismo como institución después poderosa, estoy hablando de el primer cristianismo. ¿Usted sabe lo que ganaron los apóstoles? Ser exiliados de su pueblo, ser maltratados con su pueblo, ser torturados, ser encarcelados y todos murieron de forma horrible. Ninguno murió con dinero, ninguno murió con fama, ninguno tuvo poder. Eso fue lo que ellos ganaron, ¿eh? Y sin embargo, hasta el último momento, no dejaron de decir lo que tenían que decir. De todas formas, como les dije, la resurrección es un tema mucho más largo, pero el hecho de la resurrección, porque ¿sabe qué? Mahoma está muerto. ¿Sabe qué? Buda está muerto. Y así puedo hacerles con todito. Pero ¿sabes qué? Cristo está vivo. Denle un aplauso. Y todo aquel cristiano que vive para la relación con Cristo, y cuando ya te has quitado todo ese temor de que
necesito hacer esto para ser amado, necesito hacer esto para ser salvo, necesito hacer esto para que Dios... Cuando te has quitado todo eso y vives para Él, para profundizar tu relación con Él, sabes que Cristo existe. Sabes. Y no es una cuestión de... Es imposible que millones y millones de cristianos hoy y a través de la historia afirmen lo mismo. ¿Que estamos todos locos? ¿Esquizofrénicos todos? Por favor. Sería un milagro mucho más grande que el anterior. ¿Me doy a entender, no? Otra razón de por qué el cristianismo es diferente y por qué el cristianismo y no otra religión es esta. El cristianismo es el único, estas son cosas únicas, es el único en el sentido de que no fuerza el cambio desde afuera, sino que revoluciona las vidas desde adentro. El cambio viene de adentro, no desde afuera. No son leyes que te hacen cambiar. Por eso es que le digo que lamentablemente los rituales y las normas aparentan. Y nosotros lo vemos mucho hoy en la iglesia cristiana. Usted ve muchos hermanos, sí, la falda larga, la ropa tal, la apariencia externa. Que lamentablemente eso ha llegado a significar como que el ser cristiano es aquel que no fuma, no bebe, se viste así. Esas son las condiciones no va a misa todos los días. No sé si me doy a entender. Eso pareciera que son lo que define un cristiano. Y eso no es lo que define un cristiano. Usted sabe lo que define un cristiano, no es si esas cosas que mencioné las haces o no. Lo que define un cristiano, dijo el Señor Jesucristo, es: si se amáis los unos a los otros, en esto sabrán que son mis discípulos. No en si te vistes, no en cómo hablas. ¿Me doy a entender? La cuestión es el interno. Entonces, porque de nada nos sirve ponernos la falda larga, y etcétera, etcétera, y andar con celos y contienda entre los hermanos, hablando mal de la otra, porque peleando con el vecino, no sirve de nada. Es pura apariencia. Es la apariencia de los religiosos, los vestidos religiosos, las cuestiones espirituales, así todo bien, pero andan con actos que van en contra de lo que predican. ¿Me doy a entender? Porque las obras deben seguir a la fe. O sea, si tú tienes fe en algo realmente, tu forma de vida, tus obras deben mostrarse. Entonces, el único que produce un cambio desde adentro es el cristianismo. ¿Y sabes por qué produce el cambio? No porque a ti te dijeron, no beba, no coma, no esto, porque eso no produce cambio. Recuerda que usted está sucio por dentro, usted tiene pecado. Y esto hay que decirlo bien claro, porque lamentablemente, ¿sabe por qué el mundo rechaza a Cristo? Porque Cristo le dice el problema, son unos pecadores. No, nosotros no somos pecadores, la gente no acepta eso. Vino la luz y rechazaron la luz porque la luz mostró lo que era, entonces es mejor apagar la luz que cambiar. No, nosotros no estamos mal. El que está mal es Cristo, que nos quiere decir cómo vivir. ¿Me voy a entender, no? Entonces, y por eso que se inventan las religiones a su medida. Hago esto y aquello y tengo acceso a Dios. Ayuno, voy a misa todos los domingos, tal cosa, y tengo acceso a Dios. Esa es religiosidad. Pongo cosas para alcanzar a Dios y no al revés. Es Dios me alcanzó a mí. ¿Y sabes por qué puedo cambiar desde dentro? No porque tú tengas poder para cambiar desde dentro, porque nadie puede cambiar el pecado. Habita en ti y está habituado a ti. Has caminado con él desde que naciste. ¿Ok? ¿Sabes por qué? Por esto. Porque Dios trabajó fue para limpiar tu conciencia. Vean lo que dice Hebreos 9, al 9:10, nueva versión internacional. Dice, esto nos ilustra hoy día que las ofrendas y los sacrificios que allí se ofrecen no tienen poder alguno para perfeccionar la conciencia. Nada de las cosas internas que usted haga perfecciona la conciencia. Por más ritualista, por más que usted haga cosas, no puede. Siempre el pecado estará allí. La conciencia de los que celebran ese culto. No se trata más de que reglas externas relacionadas con alimentos, bebidas,
soy vegano, no bebo esas cosas, tal cosa. Pero eso no limpia conciencia. El pecado sigue allí. En alguna otra forma se manifiesta. Y diversas ceremonias de purificación, bautisma, válida solo hasta el tiempo señalado para reformarlo todo. Y dice lo siguiente, Hebreos 9:14, si esto es así, ¿cuánto más la sangre de Cristo es allí, el sacrificio de Él, quien por medio del Espíritu Eterno se ofreció sin mancha a Dios, purificará nuestra conciencia? Ustedes fueron limpiados porque fueron bautizados. ¿Sabes lo que es ser bautizado en Espíritu Santo? Tú fuiste lavado, mojado en Espíritu Santo. ¿Me entiendes? Fuiste mojado en Espíritu Santo. Santo, no espíritu maligno, Espíritu Santo, y por tanto tú hoy eres un santo, no porque eras un santurrón, sino porque ahora tienes Espíritu Santo y por lo cual fuiste santificado, fuiste apartado para Dios, y Dios te dio poder para, es decir, te limpió para que ahora sí podamos adorar a Dios, no de boca, sino en espíritu y en verdad, con una fuerza interna. Den un aplauso a Dios por eso. Amén, amén. Y bueno, y me voy a despedir con esta última lámina que creo que resume en gran parte lo que hablamos hoy, de por qué el cristianismo. Y voy a resumirlo así, ¿no? Y me despido con la lámina que viene. El cristianismo no es un mensaje de ritos, normas para ser aceptado. Tú ya eres aceptado. Tú fuiste amado en Cristo, fuiste perdonado. Es un mensaje de reconciliación, de amor, paz, de intimidad con Dios y de valor verdadero. Es un mensaje de limpieza del ser, es un mensaje de esperanza real. ¿Ok? El cristianismo trata realmente nuestro problema y no es nosotros haciendo cosas para alcanzar a Dios. Dios nos alcanzó y gracias a que Él me alcanzó, yo tengo vida, aquí y allá. ¿Ok? Ok, amén. Voy a aclarar algo para que no se malinterprete. Como estoy diciendo que la salvación no se pierde por tomarte una cerveza y fumarte un cigarro, no vayan a salir por ahí, mira, el pastor nos mandó a fumar y a beber. ¿Ok? Yo no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que eso no te hace perder la salvación. Me estoy dando a entender, ¿no? No vayan a hacer, no, fuma y bebe, eso dijo el pastor. Yo no dije eso. Aclaro eso ahí. Ajá. La palabra los manda a estar sobrios, etcétera, a cuidar su cuerpo. Estoy aclarando. Lo que estoy aclarando es que lamentablemente en la iglesia cristiana hay mucha condenación para manipulación. Es decir, hiciste eso, estás en pecado. Entonces ponen a la gente en condenación cuando no hay condenación en Cristo. ¿Me entienden lo que les quiero decir? Y si estás en pecado, Cristo viene y te vas a quedar. Y vas a ir para el lago de fuego. Y eso no es lo que declara el Evangelio. Y entonces ponen a la gente a servir, a saltar y a brincar y los despellejan, sacándole dinero y lo que sea, porque la gente está intentando de que Dios los ame más, a ver si Dios me perdona, a ver si Dios me limpia, cuando ya tú fuiste eso en Cristo. La razón por la que sirves y vives, porque debes servir y vivir para Él, es en base a su gracia. Es decir, mi respuesta debería tener respuesta. Mi respuesta a Dios, o sea, mi respuesta al amor de Dios que la manifestó a través de su misericordia y su gracia. O sea, el amor Dios me mostró a mí fue a través de misericordia y gracia. Vuelvo y le repito. Misericordia porque no te está pagando conforme a lo que tus obras merecen. Y gracia porque te dio algo que tú no te ganaste. ¿Ok? Entonces, mi respuesta a eso, yo no le puedo tener a Dios amor y gracia. ¿Qué le puedo perdonar yo a Dios para ser misericordioso con Dios? No puedo tener misericordia con Dios. ¿Y qué gracia, qué le puedo dar yo a Dios que no me haya dado?
Entonces, mi amor hacia Dios no va en función de misericordia y gracia. Mi forma de ser agradecido y no tomar su gracia en vano en mi vida y querer agradarlo a Él y tener una relación porque eso es lo que se trata ahora. Tú estás ahora en una posición de desarrollar tu relación con Cristo. De eso se trata el cristianismo. Desarrolla tu relación. Ya tú eres amado, perdonado, santificado. Desarrolla tu relación. Crece. Madura en Cristo. La única forma que tú tienes para responder a su amor es a través de la obediencia. Me amo tanto a Dios, estoy agradecido a lo que Dios hizo por mí, que dejo de hacer aquello que dañe mi relación con Él y hago aquello que profundice mi relación con Él. Es lo mismo que la relación de pareja. Si de verdad tú amas a una pareja, tú no haces aquello que vaya a lastimar a la pareja y dañar tu relación. Entonces tú dejas de hacer aquello que daña la relación y haces aquello que ayuda. A mi esposo le gusta una arepa con huevo en la mañana. Le hago una arepita con huevo en la mañana, no cuesta nada. ¿Me entiendes? A mi esposa le gusta que yo la lleve los viernes al cine, llévela para el cine. Me doy a entender lo que te quiero decir. A mi esposa no le gusta que le dé like a ninguna en Facebook. No le des like a ninguna en Facebook. Ok, ajá. Lo que le quiero decir es que, entonces, tu forma de responder a la gracia y a la misericordia de Dios la forma de mostrar tu amor a Él es por medio de la obediencia. ¿En qué sentido? Dejo de hacer aquello que dañe mi relación y hago aquello que profundice mi relación, porque de eso es lo que es el cristianismo. Desarrollar tu relación con Cristo, crecer en tu relación con Cristo y comenzar a escucharlo de verdad. No falsificado, de verdad. Que se manifieste en ti. El que me ama guardará mi mandamiento y yo me manifestaré en él. Eso está allí. Esa es la fórmula, no hay otra. No funciona de otra manera. Tomarte la gracia de Dios en vano es que tú entiendes todo lo que implica el amor de Dios para tu vida y tú tomarlo como... ¿Para qué voy a cambiar? ¿Para qué? ¿Para qué aquello? Porque debo hablarle a otro. Porque debo congregarme. Porque debo servir. Porque debo estudiar la Biblia. ¿Para qué orar? O sea, estás tomando... No te importa tu relación con Dios. ¿Me doy a entender? ¿Me expliqué? Entonces me despido con estas palabras, con estos versículos. Dice lo siguiente. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros. ¿Ok? Y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Es decir, la paga del pecado es la muerte y todos somos pecadores. Ese es nuestro problema. Y no hay forma de que yo pueda hacer algo y limpiarme del pecado y acceder a la vida eterna por mis propias obras. No lo hay. Por tanto, Dios me tuvo que amar y me tuvo que dar una salida. ¿Me debe entender? Por eso que la diferencia es, hago para ver si Dios me hace... No, ya. Tú fuiste amado. Siéntase libre. Por eso es que la condenación de la salvación se pierde, es terrible. Terrible. Pone condenación en la gente y por eso es que muchas congregaciones los utilizan. No permita eso. La razón por la que sirves es por amor a Dios. Y si no estás sirviendo, entonces tu amor está chucuto. Revísate. Tienes demasiado ego o eres muy egoísta, aún con Dios. ¿Me doy a entender? Amados, si Dios así nos amó, también nosotros debemos amarnos unos a otros. Interesante, ¿no? Y vean la razón por la que debemos amarnos unos a otros. A Dios nadie le vio jamás. Pero si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se perfecciona en nosotros. Es decir, nadie ha visto a Dios, pero si nos amamos los unos a los otros, Dios se manifestará entre nosotros y lo verás, porque Dios es amor.
Entonces, si ves la manifestación del amor, estás viendo a Dios. ¿Me doy a entender? Entonces, queridos hermanos, todo lo que vayas a hacer por Dios o dejes de hacer, no lo hagas para ser salvo porque ya lo eres, para ser santo porque ya fuiste santificado, para ser perdonado porque ya fuiste perdonado. O sea, no son las razones para buscar a Dios. Hazlo porque quieres acercarte a Él, quieres conocerlo, quieres experimentar el poder de la resurrección en tu vida. Quieres alcanzar aquello por lo cual Cristo te alcanzó y echar mano de todas esas bendiciones que hoy tienes. Y aún así, cuando llegues allá al reino, no ser un siervo inútil, ser un siervo útil y dices, denme todas mis coronas que me las gané también. ¿Me doy a entender? Así que anímese, levántese, que usted está en el mejor lugar, en el cristianismo. Dios los bendiga, están en el equipo ganador. Dios los bendiga.